Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. Como muchos quizás saben, Latinoamérica y en específico México es uno de los lugares del mundo con más encuentros con seres extraños que se presume vienen de otros planetas en la historia de la humanidad. Basta con echar un vistazo a las mitologías y relatos antiguos de culturas como la azteca o la maya para darnos cuenta de que seres de las estrellas, como eran llamados en la antigüedad, han visitado esta tierra desde hace siglos o quizá milenios. Pero estos seres no se conformaron con visitar a los aztecas, a los mayas o a otras culturas prehispánicas nada más, sino que siguen visitando México por alguna razón, haciéndose presentes en el cielo por medio de los famosos ovnis, objetos voladores no identificados o naves alienígenas. Aunque en algunos otros casos, aún más impresionantes, los tripulantes de dichas naves se han aventurado a descender de sus transportes e interactuar más de cerca con ciudadanos mexicanos. A continuación, te presentaré algunos casos impactantes de encuentros o avistamientos con supuestos alienígenas ocurridos en México, y uno de ellos incluso cuenta con un metraje bastante perturbador como supuesta prueba. ¿Te has preguntado si uno de estos seres puede quitarle la vida a una persona? Hoy lo descubriremos, porque al parecer sí lo han llegado a hacer. Antes de iniciar te recuerdo que le des like a este video y te suscribas a mi canal. Sígueme en mi cuenta de Instagram, mi página de TikTok y mis demás redes sociales. Si quieres comprar mi novela Demonios de Luna Llena en Amazon, el link está en la descripción del video, al igual que los links a todas mis redes sociales. Ahora sin más, comencemos. Revisemos primero el que será quizá el caso más contundente que revisaremos hoy, pues cuenta con una prueba en video. En varias ocasiones la gente dice que basta ver para creer, y en muchos casos así es. Si eres una de las personas que piensa que los videos y fotografías de seres extraños son prueba suficiente de su existencia, quizá el metraje que te presentaré a continuación te resulte fascinante. Aunque, como te digo siempre, tú tienes la última palabra sobre si crees en su veracidad o no. He aquí el video. Erika, te lo juro por mi madre, qué feo está. Diosito, Diosito lindo, Erika, que Dios me perdone si no. Tú vas a ver en el video. Qué feo, ya se va Erika. Es un enano. Erika, qué horrible animal. Erika, te lo juro por mi madre, qué feo está. Diosito, Diosito lindo, Erika, que Dios me perdone si no. Tú vas a ver en el video. Qué feo, ya se va Erika. Es un enano. Erika, qué horrible animal. Sigue el movimiento de la Regarde les antennes, il y en a deux. Si tu suis leur mouvement, ils bougent la tête. Là, ils regardent l'homme de face. Là, ils le regardent de côté. Là, tu vois encore les antennes et la tête qui...
Este video que acabas de ver fue tomado la noche del 16 de septiembre de 1995 en Metepec, Estado de México, geográficamente muy cerca de la capital. De hecho, la historia y la ufología recuerdan este caso como el extraterrestre de Metepec. Como te habrás dado cuenta, la calidad del video es bastante pobre, pues tiene más de 20 años de haber sido tomado y fue tomado justamente con una de esas viejas cámaras de video que aún utilizaban cassette, y como además fue tomado de noche, no podemos apreciar al supuesto ser extraterrestre que se logró captar en todo su esplendor. Si tienes suficiente edad, quizá te resulte familiar el caso o el metraje mismo, y es que fue presentado por el conocido ufólogo mexicano y estudioso del fenómeno ovni Jaime Maussan en el año de 1995 en Televisión Nacional. No obstante, el señor Maussan, por causas que solo él conocerá, no dio a conocer la historia completa sobre cómo se obtuvo este metraje, la cual resulta sumamente interesante, y gracias al libro OVNIs en México, Punto de Encuentro, de Juan Antonio Mezcua Castillo, hoy te relataré la verdadera historia detrás de este enigmático video que acabas de ver. Lo que sí, desde ahora te adelanto, al parecer, no se trata de un fraude y es completamente real. La mujer que grabó el metraje a unos cuantos metros de su propiedad se llama Sara Cuevas, y de hecho puedes escuchar su voz bastante alterada durante el video. Según lo que narró el hermano de Sara, Eduardo Cuevas, al periodista Luis Ramírez Reyes, la señora Sara se encontraba conduciendo cerca de la medianoche en la autopista rumbo a su casa, lugar donde fue grabado el encuentro, pues venía de visitar a su madre, quien vivía a unos minutos en auto. Durante el trayecto, Sara se percató de que en el cielo nocturno mexiquense de aquella noche, un extraño objeto circular de gran tamaño, más o menos de 8 metros de diámetro según calculó ella, se encontraba sobre su auto en el cielo, y no solo eso, sino que el objeto venía persiguiéndola, al parecer. De inmediato, Sara dedujo que aquel objeto era una nave extraterrestre, pues no parecía ser ningún tipo de avión ni helicóptero, basándose en la forma que tenía, por no mencionar que este objeto era mucho más grande que cualquier aeronave que Sara hubiera visto en toda su vida. Además, había otros dos elementos que la hicieron descartar la posibilidad de que su perseguidor fuera un avión o un helicóptero, y estos elementos eran que venía volando demasiado bajo y además que no emitía ningún ruido al volar, a diferencia de un escandaloso helicóptero. La señora Cuevas ingresó su automóvil dentro de su patio, nerviosa y a toda velocidad, e ingresó a su vivienda para tomar su cámara de video. Recuerda, esto ocurrió en 1995, época en la que pocas personas tenían teléfonos celulares y claro, estos no tenían cámara integrada como los que tenemos hoy en día. Pero, ¿por qué no aparece ninguna nave en el metraje?, te estarás preguntando. Pues es que, según narró Sara, cuando ella intentaba dirigir la cámara hacia el cielo para enfocar la nave, la cámara dejaba de funcionar. Este elemento es común en los relatos de encuentros con naves sin identificar, pues pareciera que estos objetos voladores no identificados emitieran una señal, una radiación o un magnetismo muy fuerte que desestabiliza nuestros aparatos y por ende estos dejan de funcionar momentáneamente, al menos mientras estas naves se encuentran cerca, y una vez que se alejan y el encuentro termina, todo vuelve a la normalidad y el aparato vuelve a funcionar. Ya te he contado relatos antes en el canal en el que dispositivos como cámaras de video, incluso más modernas que la que usó Sara Cuevas esa noche del 16 de septiembre del 95, instrumentales de aviones e incluso las mismas aeronaves han dejado de funcionar durante este tipo de encuentros cercanos. En fin, como la cámara perdía la señal al apuntar hacia el objeto en el cielo, Sara decidió enfocar algo más que se encontraba en el suelo, a unos metros de su posición.
Se trataba del ser humanoide, de más o menos 1,10 m de altura, con lo que parecen ser antenas sobre su cabeza que pudiste apreciar en el video que te mostré hace unos momentos. El ser en cuestión se encuentra de pie en una milpa que se encontraba junto a la casa de Sara Cuevas y su familia. Parecía que se estaba ocultando entre la vegetación, pero no del todo, porque como vemos en el video, el ser llega a hacer contacto visual con Sara y se percata de que lo están grabando, y al parecer no le importó mucho. Cuando Sara volvió a alzar la vista al cielo, se percató de que ya no solo estaba la nave circular de 8 metros de diámetro que la había perseguido por la autopista minutos antes, volando sobre ella, sino que ya había otras 7 naves similares a esa, pero de menor tamaño, flotando alrededor de la más grande, encima de su casa. Ella no vio en qué momento aparecieron las demás naves, simplemente aparecieron ahí, sin hacer ningún ruido. Tras un tiempo breve, que Sara no supo cuánto fue en realidad, la nave más grande descendió y aterrizó sobre la milpa, y después de unos cuantos segundos, se volvió a elevar en el aire y desapareció junto con las demás. Cuando Sara intentó buscar al ser humanoide que había grabado, este ya no estaba en la milpa ni en los alrededores. Se había esfumado, tan rápido como la nave había descendido y vuelto a ascender en el cielo para desaparecer. Ella, claro, no tuvo otra opción más que meterse a su casa y contarle todo a su familia y, claro, mostrarles el video. El 1 de octubre de 1995, el periodista Luis Ramírez Reyes publicó el testimonio de Eduardo Cuevas, el que te acabo de contar, hermano de Sara, en el periódico local Novedades. Y Jaime Maussan dio a conocer el video 5 días después, el 6 de octubre, en el noticiario Al Despertar. Y posteriormente lo mostró en el famosísimo programa de los 90, Otro Rollo, con Adal Ramones. Claro, como en muchos otros casos, hubo detractores que afirmaban que todo se trataba de un fraude, pero la verdad es que el único cabo suelto de este relato era que, posteriormente, el dueño de la milpa sobre la que aterrizó la aeronave circular, que era vecino de la familia Cuevas, cuando fue entrevistado por los medios al respecto, dijo que el hecho de que una parte de su milpa estuviera quemada se debía a que él había utilizado carbón para fertilizar el terreno, y el hecho de que esta misma sección se encontrara aplastada se debía a que los curiosos que fueron a visitar el área después de que el video se diera a conocer fueron quienes aplastaron esa sección de la milpa pisándola. Según él, no había pasado nada, y Sara Cuevas había inventado toda la historia. No obstante, un análisis que se hizo de la zona en años más recientes afirmaba que esta sección de la milpa, ligeramente quemada y aplastada, había sido perfectamente circular. ¿Será que el dueño de la milpa mintió sobre esto por temor a que la gente dejara de comprar su maíz, ya que una nave extraterrestre había aterrizado sobre su cultivo? ¿O habrá estado diciendo la verdad? ¿Será que alguien lo aconsejó para que dijera que Sara Cuevas mentía? ¿Cuál era su interés en ocultar esto, si es que en realidad pasó? Deja tu opinión abajo en los comentarios. Me interesa mucho leerla. Cabe mencionar que el video ha sido analizado por expertos de fotografía y edición de video y no encontraron elementos suficientes para decir que se trata de un objeto sobrepuesto de manera digital o de un montaje. El ser humanoide del video, en efecto, se encontraba físicamente ahí cuando el metraje fue tomado por Sara en 1995. El siguiente caso que revisaremos es más antiguo que el de Sara Cuevas, pues ocurrió en 1973 en Jalapa, Veracruz. Este suceso fue muy breve, pero resulta curioso porque, como ocurre en varios relatos de los que te he hablado en el canal, se trata de un caso en el que no se sabe si se trataba de seres extraterrestres o de duendes.
Ya he hecho la conexión entre varios casos en los que, debido a la cultura ancestral que hay en México sobre la creencia de duendes, chaneques, aluches y demás seres similares, cuando un ser pequeño, humanoide y con aparentes habilidades sobrenaturales se hace presente en una comunidad rural o más conservadora, se cree de inmediato que son duendes. Pero la realidad es que tanto los avistamientos de duendes como de seres alienígenas suelen ser muy similares y de hecho a veces se parecen mucho físicamente. Pequeños, de cabeza grande, ojos negros. ¿Qué tal que lo que conocemos como duendes son en realidad seres de otro mundo y los hemos malinterpretado durante siglos? ¿Qué tal que los alienígenas y los duendes son los mismos seres? Es decir, en la mayoría de testimonios, ambos son humanoides de baja estatura que pueden aparecer y desaparecer en cuestión de segundos y parecen tener cierta fascinación por los seres humanos y sus costumbres, así como observarnos durante nuestras actividades cotidianas. A mediados de mayo de 1973, el chofer de un camión que trasladaba asbesto y cemento, de nombre Miguel Ángel González, hizo un reporte a la policía veracruzana por un hecho sin explicación que vivió alrededor del kilómetro 18 de la carretera Tinajas-Tierra Blanca. Los policías que levantaron el reporte y acudieron al lugar de los hechos jamás pudieron explicarse cómo es que eso había sucedido. Además de que contaron como testigos oculares de dicho suceso y plasmaron en los anales jurídicos del estado de Veracruz este insólito encuentro con posibles seres extraterrestres o, en caso de que fueran duendes, seres multidimensionales. Pues, según varios mitos prehispánicos y de todo el mundo, los duendes pueden vagar entre nuestro mundo y el suyo. ¿Sigues dudando que exista una conexión entre duendes y extraterrestres? Porque de hecho, por definición, son la misma cosa. Seres que vienen de otro lugar que no es nuestra tierra. En fin, contó Miguel que cuando se encontraba en esta carretera rumbo al poblado de Cintalapa, en Veracruz, vio a lo lejos en la carretera a un grupo de hombres que le bloqueaban el camino. Conforme se fue acercando más a este grupo de misteriosos individuos, el chofer del tráiler se percató de que estos hombres eran muy pequeños, incluso mucho más bajitos que una persona con enanismo. Quizá incluso eran del tamaño de niños muy pequeños, pero no se movían como niños, sino que se movían con más gracia y agilidad que estos. Estos enanos, como les llamó el chofer, se dirigían hacia el camión, en grupo, todos, curiosamente, con las manos en alto. El hombre detuvo su camión y lo dejó ahí parado, en medio de la carretera. Se bajó del vehículo e intentó perseguir a lo que, según él, eran duendes, pero los diminutos hombrecillos corrieron de él y se perdieron entre la maleza aledaña al camino. Cuando Miguel regresó a su camión, asustado y confundido por lo que acababa de vivir, se encontró con que el vehículo entero estaba envuelto en enormes llamaradas azules. Fue entonces que llamó a la policía y una unidad acudió a su ayuda. Los policías no se explicaban cómo un vehículo que no transportaba materiales inflamables se había encendido por completo, como si alguien lo hubiera bañado en gasolina. Pero había transcurrido muy poco tiempo cuando el hombre persiguió a estos seres y volvió al camión. No le hubiera dado tiempo a nadie de bañar el camión en gasolina o en algún otro líquido inflamable. Era imposible. Los policías incluso acompañaron al hombre hacia la maleza a donde se habían internado los hombrecillos, creyendo que se pudo haber tratado de un grupo criminal o algo así, para ver si podían atraparlos, pero claro, no hallaron nada ni a nadie. Ni siquiera huellas. Simplemente fue un caso misterioso y sin explicación que quedó registrado en el reporte de estos policías en Veracruz en el año de 1973. ¿Tú qué crees que hayan sido estos hombrecitos?
Y finalmente, el que en mi opinión es el caso más perturbador del que hablaremos hoy. ¿Te has preguntado por qué le tememos a los seres extraterrestres, a los fantasmas y a las criaturas de la noche? ¿Te has preguntado si estas cosas pueden lastimar físicamente a los seres humanos? Pues, según el relato que estoy por contarte, estos seres pueden lastimarnos a tal grado de quitarle la vida a alguien. Durante los primeros días de octubre del año 1993, en la Huasteca Potosina, ocurrió un suceso lamentable que nos comprobaría que los encuentros con naves extrañas y seres extraterrestres no son algo que se deban buscar, pues pueden llegar a ser peligrosos para el cuerpo humano. Una noche, un par de rancheros, Eladio García y Quirino Enríquez Galván, se encontraban en la faena de un campo cercano a su casa, cuando de repente vieron en el cielo un objeto luminoso que se dirigía hacia ellos. Más que un objeto, parecía una gigantesca bola de luz que emitía una iluminación anaranjada casi tan intensa como el sol mismo, pero esta cosa se movía. El objeto se desplazaba a gran rapidez en el cielo, pero pareció no mostrar interés absoluto en estos hombres. Simplemente pasó volando sobre ellos y se perdió en la distancia. Eladio y Quirino se rascaron la cabeza, sorprendidos, debatiendo y charlando sobre qué pudo haber sido aquello que habían visto. Una bruja, una nave extraterrestre, un cometa, pero tarde que temprano lo olvidaron y se fueron a dormir. Pero a la mañana siguiente, Quirino comenzó a sentirse mal, muy mal. Le dolía mucho la cabeza y el cuerpo, y a pesar de que fue medicado por su esposa, creyendo que tenía un resfriado o algo así, el malestar no disminuyó, sino que al contrario, cada vez se hacía más insoportable para el pobre ranchero. Cuando el doctor revisó a Quirino, su diagnóstico fue que se trataba de dengue, pero él mismo quedó inconforme con su diagnóstico, pues los síntomas de Quirino no coincidían del todo con esta enfermedad. Era muy extraño. La esposa de Quirino, Julia Hernández García, decidió llevarlo entonces al hospital Dr. Carlos Canseco, en donde le tomaron radiografías para ver qué era lo que tenía el hombre, pero no salió nada en los estudios. Aparentemente estaba sano, pero el semblante del hombre no era para nada reconfortante, además de que los síntomas iban empeorando con cada hora que pasaba. Ya no solo era el dolor de cabeza y de cuerpo, sino que la mañana del 6 de octubre de 1993, Quirino despertó con fiebre, con mucho frío, y por la tarde de ese mismo día comenzó a perder la vista. Tristemente, al día siguiente, el 7 de octubre, Quirino falleció en el hospital a los 45 años de edad. Lo que les pareció curioso a los familiares fue que el cuñado de Quirino, Elodio, también había sido expuesto a la luz del cielo, pero a él no le había pasado absolutamente nada. Porque claro, la familia atribuyó la muerte de Quirino a su encuentro con la misteriosa luz anaranjada que vio en el cielo hacía un par de noches. Los ufólogos y estudiosos de encuentros con naves y seres extraterrestres han determinado que la luz que irradian estos objetos voladores pueden ser peligrosos si se está muy cerca de ellos, llegando a causar desde quemaduras como si se hubiera expuesto al sol hasta quemaduras de piel mucho más graves. Y no solo la luz que irradian estas naves es peligrosa debido a su intensidad, sino que pareciera que estos objetos voladores emiten altísimos niveles de radiación, la cual puede causar desprendimiento de retina, leucemia, anemia, cáncer en la piel, envenenamiento por la radiación expedida por los rayos gamma, ceguera temporal o permanente e incluso la muerte inmediata. Como este suceso ocurrió en los años 90 y en una comunidad rural, no se le pudieron hacer las pruebas pertinentes a Quirino ni en vida ni una vez que ya había fallecido, por lo que jamás se supo si presentaba todos estos síntomas o si había restos de radiación en su cuerpo.
pero sí sabemos por el diagnóstico superficial que se le hizo que sufría algunos de los síntomas antes mencionados, como por ejemplo la ceguera y posible envenenamiento por radiación. Así que al parecer sí fue esta nave la que terminó enfermándolo y posteriormente matándolo. Puede que esta nave o este objeto que Quirino y Elodio vieron, aunque haya sido de manera accidental, provocó la muerte de uno de ellos, y no por un ataque directo, ni le disparó con un rayo láser, ni nada que veríamos en una película de ciencia ficción, sino que su simple presencia, por lo cerca que pasó de ellos, significó un nivel mortal de radiación que terminó con la vida del hombre en un par de días. Así que, la próxima vez que veas un objeto extraño en el cielo, no te acerques mucho, pues, aunque no sea su objetivo, puede que termine siendo un riesgo mortal para los seres humanos la cercanía con los objetos voladores no identificados. ¿Tú qué piensas? ¿Has tenido tú o algún conocido un encuentro con naves o seres extraños? Deja tus experiencias en la caja de comentarios. No olvides darle like a este video si te gustó y compartir mi trabajo con todos tus amigos amantes del terror y del misterio. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. No olvides seguirme en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Spotify. Si tienes un relato que compartir con nosotros, mi correo electrónico está abajo en la descripción de este video, así como el link para que adquieras mi novela Demonios de Luna Llena en Amazon. Hay entregas a todo el mundo en pasta dura, pasta blanda y en formato digital. Esto fue El Grimorio de Riggs y algunos de los encuentros cercanos más perturbadores ocurridos en México. Nos vemos en la oscuridad.